Hola, soy María Pereda y te doy la bienvenida al segundo episodio de la serie El nacimiento del futuro, la búsqueda y la pérdida de la razón a lo largo de la verdadera historia de la humanidad. En este episodio abordaremos el inicio de la parte más importante del mundo. Y a partir de este episodio y en los próximos estamos avanzando de la monarquía hacia la democracia. Comenzamos en el siglo VI a.C., ya que ese fue el siglo que vio nacer la filosofía griega y por lo tanto el verdadero inicio de nuestra búsqueda por la comprensión de la realidad. Sin embargo, ese siglo también presenció desarrollos importantes en varias otras vertientes de nuestra historia. Desde el inicio de la civilización, los seres humanos desarrollaron sociedades que tendían a ser gobernadas por hombres fuertes y poderosos, quienes se establecieron como jefes o reyes sobre todos los demás en su sociedad. Estos reyes gobernaban de manera absoluta. Lo que ellos decían se convertía en ley, sin importar cuán cambiantes pudieran ser. Los reyes solían solidificar su reivindicación como gobernantes absolutos mediante el uso de la religión. Por ejemplo, en Egipto, donde los faraones afirmaban ser divinos como los dioses, inspirando miedo y admiración en las personas y así manteniendo su dinastía por herencia divina, mientras que en otras regiones, los reyes habrían surgido originalmente en virtud de ser los físicamente más fuertes, capaces de reclamar el liderazgo derrotando a cualquier candidato desafiante. Una vez en el poder, los reyes tenían que mantener su gobierno mediante leyes e inspirando y forzando la lealtad de los demás para protegerse de nuevos adversarios. Los reyes, entonces, conscientes de su mortalidad y deseando preservarse después de la muerte, establecieron la idea de pasar el derecho de gobernar a sus hijos, generalmente al hijo mayor. Pero obviamente esto tendría como efecto la aparición de nuevos reyes que tal vez no fueran tan fuertes como sus padres, haciéndolos más vulnerables a la usurpación. Nuevamente, las leyes y la lealtad tuvieron que ser utilizadas para proteger a estos reyes más débiles. Aunque los reyes débiles eran frecuentemente derrocados por desafiantes y se establecían nuevas dinastías. Esa era la norma para la política humana en todo el mundo, desde jefes tribales hasta poderosos reyes, faraones e emperadores. Sin embargo, en el siglo VI a.C. se desarrolló una nueva idea política. En Atenas, un hombre llamado Solón llegó al poder e introdujo muchas reformas políticas que resultaron ser revolucionarias. Entre estas reformas estaba la idea de que todos los considerados ciudadanos, independientemente de su riqueza o estatus, eran nombrados para la asamblea política y todos tenían el derecho de elegir a sus líderes y de exigirles rendición de cuentas. Esto suele ser visto como el primer ejemplo histórico de una verdadera república, abriendo el camino para la democracia ateniense. Por primera vez, el poder pertenecía a todas las personas por igual y no a un solo gobernante. Aquí vemos que los seres humanos estaban despertando de su naturaleza más egoísta y animal y comenzando a ver los beneficios de trabajar juntos como una comunidad única y unificada. No puede ser coincidencia que esto haya ocurrido en el mismo lugar y al mismo tiempo que el nacimiento de la filosofía. Más tarde, en Roma, donde los reyes gobernaron durante siglos, la realeza también fue abolida en favor de funcionarios electos, dando inicio a la República Romana. Así, esto probaría tener un enorme impacto en la historia de los siglos posteriores. El monoteísmo. Mientras estos acontecimientos muestran a la humanidad avanzando hacia una forma más iluminada de ser en otros lugares, otros se están moviendo en la dirección opuesta. En Jerusalén, reyes judíos gobernaron durante siglos. La ciudad cayó completamente en manos de los babilonios. El gran templo de Salomón fue destruido y los judíos fueron llevados al exilio. Esto tendría un impacto tremendo en el mundo desde el punto de vista religioso. Los judíos comenzaron como un pueblo politeísta que adoraba a muchos dioses, al igual que la mayoría de los otros pueblos del mundo.
Sin embargo, ahora, tras la destrucción de su ciudad y de su templo, aquellos entre los judíos que favorecían al violento dios de la guerra, Jehová, convencieron al resto de los judíos de que su desgracia se debía al hecho de no haber complacido a Jehová, un dios que insistía en que todos los demás dioses eran falsos. Por fin, en el caos de la pérdida de su ciudad, el culto a Jehová dominó a todo el pueblo judío y todos los demás dioses fueron prohibidos. Tan completa fue la toma de control de la adoración a Jehová que los judíos reescribieron completamente su propia historia para hacer como si Jehová hubiera sido su único Dios desde el principio, el Dios que los liberó de Egipto y los llevó a la tierra prometida de Israel. En lugar de perder la fe, los judíos se volvieron mucho más celosos en su devoción al Dios aterrador. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿dónde estaba Jehová cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén? En esa época, el monoteísmo judío habría parecido completamente insignificante para otras personas, como para los griegos, mucho más ilustrados. Tales y el nacimiento de la filosofía. Así, con la sombra del abrahamismo aún dormida, la humanidad en otros lugares comenzó su despertar con el nacimiento de la filosofía en Grecia. Por primera vez en la historia, los seres humanos empezaron a estudiar seriamente el propio significado de su existencia. Durante siglos, los humanos habían comprendido su realidad a través de historias, mitos y leyendas. En Grecia, las obras de Homero en particular permanecieron como un gran monolito de la cultura humana, maravillosos relatos poéticos de las hazañas de los grandes héroes de épocas pasadas. Sin embargo, aunque la poesía era bella e inspiradora, terminó resultando insatisfactoria para el nuevo tipo de ser humano intelectual, para quien las historias y los relatos mitológicos ya no eran suficientes. Estas personas comenzaron a estudiar realmente el mundo que las rodeaba, buscando patrones que permitieran que las cosas se volvieran más fácilmente previsibles. La propia existencia de increíbles obras de arquitectura como los zigurats en la antigua Sumeria, Akkad y Babilonia, sin mencionar las más inexplicables, las pirámides egipcias, sugiere el conocimiento de las matemáticas y la astronomía avanzada, cuyo descubrimiento también constituye un gran misterio dentro de la línea de la historia oficial. Pero el siglo VI a.C. vio el inicio del desarrollo y la aplicación más consciente del pensamiento racional, en lugar de la religión o el misticismo, convirtiéndose en la base de la comprensión humana. El primer individuo que puede ser clasificado como filósofo fue un hombre llamado Tales, quien se hizo conocido en toda Grecia por su gran sabiduría. Tales utilizó las matemáticas para calcular la altura de las pirámides usando sus sombras en el suelo. Él también estudió astronomía y fue capaz de predecir con precisión cuándo ocurriría un eclipse solar. Lo que esto demuestra es que Tales tenía una comprensión de la inmutabilidad de las matemáticas y de las leyes físicas, lo que significa que él reconocía que las leyes de las matemáticas y la física eran permanentes e inmutables. Lo que era verdad en un momento sería verdad en todos los momentos. La cuestión es que Tales estaba pensando conceptualmente, dándose cuenta de que lo que era verdad para un objeto debe ser verdad para todos los objetos. Las sombras cambian de longitud a lo largo del día a medida que el sol se mueve por el cielo, o mejor dicho, a medida que la Tierra gira. Por lo tanto, debe haber un punto en el que la longitud de la sombra corresponda a la longitud o altura del objeto. Transferir esa idea de su propia altura a la de las pirámides muestra que Tales estaba llegando a la comprensión de la inmutabilidad de las leyes matemáticas y físicas. Este fue un momento importante en la historia humana. Tales parece haber trabajado más como un científico, observando el mundo, realizando observaciones y reconociendo patrones. Esta fue, sin lugar a dudas, ciertamente la mejor y más adecuada manera de llegar, finalmente, a la comprensión profunda de que, a través de la religión o mediante la poesía, no se llegaría en ningún caso a una comprensión real, completa y verdadera de la verdad de lo que es en realidad el mundo. Anaximandro. Un salto más prodigioso dio un discípulo de Tales llamado Anaximandro.
Además de medir las pirámides y predecir los eclipses, la tarea más importante que afrontaban los filósofos de la época era identificar el arco. El arqué era el nombre dado a la sustancia de la cual todas las demás sustancias se derivan. Los filósofos se dieron cuenta de que toda la enorme variedad de cosas que experimentamos en el mundo debe haber derivado de la misma fuente. Si dos cosas provinieran de dos fuentes diferentes, ¿cómo podría alguien explicar esas dos fuentes? A menos que ambas a su vez derivaran en realidad de otra fuente. Ese era el tipo de razonamiento que diferenciaba a los filósofos de la época de lo que existía antes. Si dependemos solo de la observación, todo lo que encontraremos será una miríada de diferentes sustancias a nuestro alrededor. Sin embargo, mediante el razonamiento conceptual, los filósofos alcanzaron la comprensión superior de que todas las sustancias deben derivar de una única fuente. La pregunta era, ¿cuál era esa sustancia? ¿Cuál era el arqué? Todos los filósofos parecían presentar diferentes respuestas a esa pregunta. Anaximandro sugirió que el arqué era una sustancia que él llamó apeiron. Apeiron, según lo definido por Anaximandro, era una especie de energía infinita en constante movimiento. Anaximandro no descubrió el apeiron observando en el sentido científico, sino que usó la razón conceptual para determinar que debía existir. Apeiron es, por lo tanto, una sustancia racional, una sustancia que no tiene existencia física, pero debe tener existencia racional. Por lo tanto, hay más en el universo que solo materia. De hecho, la propia materia deriva enteramente del apeiron, la energía infinita en flujo constante. Antes de Anaximandro, Tales había propuesto que el arqué era el agua. El agua, por supuesto, es física. Puede ser observada, tocada y sentida, y por lo tanto, eso no satisfizo a Anaximandro. Él sabía que el arqué debe contener en sí mismo las posibilidades de producir todo lo que puede ser experimentado en el universo. Todos los opuestos de la naturaleza deben estar presentes en el arqué. El agua, por ejemplo, puede ser caliente o fría, puede estar quieta o en movimiento y varios otros conjuntos de opuestos. Pero como Anaximandro percibió, el agua solo puede ser húmeda y nunca seca. Entonces, ¿de dónde proviene la sequedad? Esa sequedad es algo que existe pero nunca está presente en el agua. Por lo tanto, el agua no podría ser el arqué. El arqué simplemente tenía que ser no físico, pero también debía contener todas las posibilidades físicas de la realidad. Anaximandro llegó a la idea del apeiron puramente mediante el razonamiento conceptual, pero el mayor uso del razonamiento conceptual de Anaximandro es quizás su afirmación de que la Tierra estaba flotando en el espacio, sostenida por nada, una afirmación verdaderamente revolucionaria para la época. Tales había declarado que el arqué era el agua y por lo tanto dijo que la Tierra debía estar flotando sobre el agua. Anaximandro, habiendo concluido que el universo era infinito, se dio cuenta de que eso significaba que la Tierra estaba en una posición equidistante de todas las demás partes del universo, ya que el universo era infinito e ilimitado. Por lo tanto, si la Tierra se moviera a una posición diferente, dejaría de estar equidistante de todos los demás lugares. Como no había razón suficiente para ello, Anaximandro concluyó que la Tierra permanecía donde estaba, suspendida en el espacio, sin que nada fuera necesario para sostenerla. Esto fue particularmente ingenioso, ya que presentaba una explicación puramente racional en lugar de una explicación física. La razón dicta que nada puede suceder sin una razón suficiente para ello. Anaximandro fue el primer genio en utilizar este principio racional para explicar las cosas. Este es el primer uso histórico del principio de razón suficiente, fundamento de todo racionalismo y uno de los conceptos más importantes necesarios para comprender el verdadero sistema de la realidad. El centro mismo de nuestro sistema desde donde todo lo demás fluye incesantemente con la proporción matemáticamente más precisa. Pitágoras. Si las ideas de Anaximandro fueron un gran avance respecto a las de Tales, no fueron nada comparadas con lo que ocurrió después.
Por ahora nuestra historia presencia el surgimiento de uno de sus mayores y más importantes héroes, uno de los seres humanos más brillantes e influyentes que jamás haya caminado sobre la tierra, Pitágoras. Tales puede haber sido la primera persona a la que podemos llamar filósofo, pero fue Pitágoras quien realmente acuñó el término y lo usó por primera vez para describirse a sí mismo. La palabra filósofo significa, en griego, amante de la sabiduría, y Pitágoras ciertamente lo era. Estaba obsesionado con la búsqueda del conocimiento y llevó esa búsqueda a sus extremos. Viajó por todo el mundo conocido, aprendiendo de todos con quienes tuvo contacto. Estudió, por supuesto, con filósofos griegos y fue alumno del propio Anaximandro durante un tiempo, pero se dice que también estudió con egipcios, persas, fenicios, caldeos, celtas y posiblemente incluso hindúes. Como sus predecesores, Pitágoras estaba empeñado en la búsqueda de definir el arqué, y como Anaximandro, sabía que debía ser una sustancia puramente racional, pero fue más allá que su maestro. Anaximandro simplemente declaró el arqué como apeirón, lo infinito, la energía viva de la cual surgen todas las cosas. Pitágoras dio una definición más profunda a esta idea, declarando que el arqué era en realidad hecho de números, pura matemática. Mientras que la mayoría de las personas tiende a pensar en las matemáticas como una especie de concepto abstracto, Pitágoras estaba declarando que las matemáticas eran, de hecho, la energía viva e infinita que Anaximandro había llamado apeirón. Anaximandro dijo que el universo proviene del movimiento constante del apeirón, pero no explicó cómo ni por qué el apeirón estaba en movimiento en primer lugar. Fue Pitágoras quien se dio cuenta de que ese movimiento podía explicarse matemáticamente. De hecho, la energía del apeirón no solo estaba definida por números, sino que en realidad estaba representada por números y sus relaciones matemáticas. Si el apeirón llenaba todo el universo sin huecos, como Anaximandro percibió que debía ser, entonces Pitágoras se dio cuenta de que cada punto en el universo podía recibir su propia definición matemática, una serie de coordenadas únicas para diferenciarlo de todos los demás puntos. De este modo, ahora tenemos un universo de puntos matemáticos que pueden pensarse como una especie de red de coordenadas. Cada uno de estos puntos se relaciona con todos los demás mediante relaciones y leyes matemáticas. Por lo tanto, el universo es enteramente matemático y racional. Las matemáticas no solo describen el universo, sino que en realidad son el universo. Todo es matemática, simplemente no hay nada más. Este descubrimiento de Pitágoras es quizás el más importante en la historia humana, ya que prueba racionalmente que todo en el universo puede ser conocido y explicado por mentes racionales, simplemente usando las matemáticas de las que el universo está hecho. Actualmente, dentro del mundo de la tecnología, podemos añadir este razonamiento a la palabra programa. Vivimos dentro de un programa computacional. Así fue como Pitágoras comenzó a explicar todo el universo usando solo las matemáticas. En Crotona, en el sur de Italia, fundó una sociedad secreta de individuos con ideas afines y creó una escuela de misterios. Esa sociedad pitagórica era una comunidad de aprendizaje, conocimiento y sabiduría. Hombres y mujeres fueron admitidos como iguales, unidos en la búsqueda de la comprensión del universo. Como líder de esa misteriosa sociedad, Pitágoras estuvo rodeado de un aura de mitos y leyendas. Algunos decían que era hijo del dios Apolo y que podía realizar maravillas sobrenaturales. Otros decían que podía volar largas distancias y que podía aparecer en varios lugares simultáneamente. Sigue siendo una figura decididamente enigmática. Hoy en día, todos los estudiantes aprenden el teorema matemático de los triángulos rectángulos que lleva su nombre, pero pocos son expuestos a sus ideas verdaderamente revolucionarias sobre la naturaleza de nuestra realidad. Un punto matemático no tiene dimensiones, no ocupa espacio físico y no puede ser medido y por lo tanto es absolutamente no físico. Como tal, Pitágoras concluyó racionalmente que cada punto en el universo
no era solo un número, sino también la raíz de un alma, otorgando a las matemáticas un aspecto espiritual. En última instancia, todos estos puntos, al no ocupar espacio físico, deben existir juntos. Por lo tanto, se puede decir que todo el universo surge de un único punto matemático, un punto que contiene todos los demás puntos, todos los demás números. Podemos percibir de dónde surgió la teoría de las mónadas de Leibniz y posteriormente, en su versión más material, la teoría del Big Bang. Todo en el universo proviene de estos puntos. 2 puntos se conectan para formar una línea, 3 para formar un plano bidimensional y 4 para formar un objeto sólido tridimensional. Por lo tanto, Pitágoras había dado una explicación matemática del apeiron de Anaximandro. Como resultado, Pitágoras había probado racionalmente que el alma era inmortal. De hecho, cada alma forma parte de la sustancia fundamental del universo, el apeiron, matemática pura. A partir de esto, Pitágoras se dio cuenta de que cuando el cuerpo físico muere, el alma debe vivir, pues si el alma no forma parte del apeiron, entonces debe ser eterna y nunca puede ser destruida. Fue así como comenzó a enseñar sobre la transmigración de las almas, o como se llama hoy en día, la reencarnación. Si el alma es un punto matemático, no físico, entonces cuando el cuerpo muere, el alma debe vivir y encontrar un nuevo cuerpo para continuar viviendo. Las ideas espirituales de Pitágoras estaban, por supuesto, basadas enteramente en las matemáticas, en lugar de cualquier tipo de intuición mística, y como tal, se revelaron no como opiniones basadas en la fe, como en otras religiones, sino en realidad en el patrón racional, la verdad del universo. Pitágoras nunca afirmó haber escuchado la palabra de Dios, ni haber tenido visiones, ni nada por el estilo. En lugar de eso, él conceptualizó racionalmente la inmortalidad del alma que vive después de la muerte física, y que la materia es secundaria en relación con el reino inmaterial. Por supuesto, tal conocimiento generó enemigos, aquellos que quizás sentían celos de su gran sabiduría e influencia, o aquellos que veían sus ideas como un camino hacia la iluminación humana, haciendo que las personas fueran menos fáciles de controlar. Un ser despierto y con una mente poderosa, libre de conceptos limitantes y de la sumisión religiosa, sería imposible de dominar o esclavizar. Sea cual sea el caso, eventualmente los pitagóricos fueron atacados por sus enemigos durante una de sus reuniones. Aunque nadie sabe exactamente cómo, parece que fue aquí donde Pitágoras encontró su final. Sus ideas, sin embargo, sobrevivieron de una forma u otra. Llegamos al final de nuestra segunda clase, mantente atento para las próximas. Te dejo un fuerte abrazo y hasta pronto.